Bienvenidos a Pareto Deficiente, el programa que te demuestra que no hay que ser un experto para hablar de economía. La renta básica universal parece ponerse en el foco del debate político debido al COVID-19, así como al ingreso mínimo vital que acaba de aprobarse. Desde el inicio de la pandemia, el gobierno ha llevado a cabo una red bastante enmarañada de ayudas a empresarios, trabajadores, afectados por ERTE, autónomos... Pero el problema era qué pasaba con aquellos que ya estaban en situación de vulnerabilidad antes de la crisis y que, por culpa de ella, han visto empeorada su situación. Para todas estas personas, y en general para todo aquel que necesitase financiación, una alternativa más eficiente a este conjunto de medidas y al consiguiente aumento de la complejidad fiscal hubiese sido, como sostienen economistas como Mankiw, que se aglutinaran todas en un ingreso mínimo temporal, es decir, un ingreso para todo aquel que lo solicitase, y que a posteriori se determinara a través de la declaración de la renta, por ejemplo, si debiera ser devuelto o no, pero siempre a posteriori. Una emergencia tan extraordinaria necesita de medidas extraordinarias y de rapidez, sobre todo de rapidez. De esta manera se ayudaría a quienes ya estuvieran en situación de vulnerabilidad y, para aquellos que simplemente se tratase de un problema de liquidez, el ingreso funcionaría a modo de préstamo. Esto no solo podría haber evitado el congestionamiento debido al cual muchas personas aún a día de hoy no han cobrado el paro de marzo, sino que serviría como una suerte de experimento de cara al establecimiento de un programa de renta básica universal, pues debido a la cada vez mayor automatización del mercado laboral, a medio o largo plazo posiblemente no quede otra alternativa. Sobre esto trataremos en el programa de hoy, pero por esta vez no seré yo el único que os dé la turra, sino que para ello contaremos con la inestimable ayuda de alguien que seguro arrojará un poco de luz sobre este debate. ¿Qué tal, Emilio? Hola Carlos y hola a todos los seguidores de Pareto Deficiente. Bueno, lo primero agradecerte la invitación, espero estar a la altura ya que es la primera vez que colaboro en un podcast, la primera vez que filosofo en público, más allá de las aulas de secundaria y de nuestras interminables conversaciones a la puerta de la facultad. Así que nada, darte las gracias y la enhorabuena, como ya te di por mensajes privados, por este proyecto, porque bueno, considero que es muy necesario, sobre todo en los tiempos que corren, el trasladar el debate filosófico, político y económico a la red, ¿no? Que es el aula de nuestro tiempo. Una frase así muy típica de profe de filosofía de instituto. Muchas gracias, Emilio. Ahora me toca a mí comerte un poco la Emilio es profesor de filosofía, antiguo compañero de facultad cuando ambos estudiábamos en la Universidad de Santiago, republicano convencido como Domènech, Aristóteles lo tenga en su gloria, y defensor de la renta básica universal antes de que ésta se pusiese de moda. Porque Emilio, antes estaba diciendo que un programa como el ingreso mínimo vital, no ya una renta básica, era una necesidad antes de que pasase todo esto. Lo que pasa es que quizás ahora se ha posibilitado que una medida como esta goce de un mayor apoyo parlamentario más allá de partidos como Podemos o Izquierda Unida. No sé cómo lo ves tú. A mí me gustaría entrar en materia pues diciendo que la renta básica pues es una medida que tiene partidarios y detractores que proceden de distintas tradiciones filosófico-políticas. Yo me voy a centrar en la tradición republicana porque a mi juicio es la que defiende de una manera más consistente esta medida, esta propuesta. Así, la renta básica pasaría a ser una medida que tiene una justificación filosófica y política que podemos encontrar en la Grecia clásica, en la política de Aristóteles, ¿no? Esto es lo que defienden pues, dos de los autores que son a través de los cuales yo entré en contacto con esta tradición, estas lecturas y la medida de la renta básica en concreto, que son Daniel Raventós y Antoni Domènech, que en el Estado español son posiblemente dos de los pesos pesados. Bueno, Antoni Domènech falleció recientemente, pero son dos de los pesos pesados de la defensa de la renta básica a través o a partir de la tradición republicana. ¿Por qué la tradición republicana? Bueno, porque a mi juicio esta permite además disputar dos conceptos que han sido hegemonizados por la tradición liberal, que son el de libertad, precisamente. No se define la libertad, ya lo veremos, como una mera ausencia de intervención en la esfera privada del individuo, y el de propiedad. Es decir, la tradición republicana considera que la libertad y la propiedad son indisociables. Entonces, claro, vivimos en un contexto en el que creo yo que disputar, sobre todo desde una perspectiva progresista,
estos términos es fundamental. Entonces, el debate de la renta básica, abordado desde una tradición republicano-democrática, que es como Raventós y Domènech denominan a la tradición en la que ellos se enmarcan y a través de la cual defienden esta medida de una renta básica incondicional, permite, además de defender la medida de la renta básica, disputar dos conceptos fundamentales en el escenario político actual. Claro, es que de hecho, en relación a lo que has dicho de diversos pensadores con diferentes enfoques que han participado en este debate, algo que a mí me resulta paradigmático es que economistas como de Guindos hayan manifestado su apoyo a una propuesta como esta. Pero bueno, también lo hizo en su momento Milton Friedman. Y desde luego Milton Friedman puede ser acusado de muchas cosas, excepto de socialdemócrata. Decía Ovejero algo así como que tú puedes ser vegetariano por múltiples razones y que con la renta básica universal pasa algo parecido. Efectivamente, pues tú citas a algunos autores que pertenecen a tradiciones diferentes que también se han aproximado, si no a la renta básica tal y como nosotros la conocemos hoy en día, sí a medidas similares, ¿no? Por eso es un tema que se presta tanto al debate y es necesario dar un debate más amplio, creo yo, a partir de esta medida en concreto. ¿Qué sucede? Que, el liberalismo, ¿qué hace? Que es la tradición a la que se opone el republicanismo, pues nos presenta un concepto de libertad que se ha hegemonizado, que se presenta desde una perspectiva negativa, ¿no? Vamos a seguir aquí la clasificación famosa, ya por todos conocido, que hizo Isaiah Berlin. Esta concepción negativa de la libertad comprende a la libertad como una ausencia de interferencia en la esfera privada del individuo, esfera que debe ser protegida, es decir, sus acciones deben estar totalmente libres de coacción. Esto según algunos autores, también en el Estado español, Javier Peña, por ejemplo. Para algunos autores, a partir de la concepción de la libertad, se llega a una concepción de la ciudadanía de carácter meramente jurídica, es decir, el individuo es un sujeto de derechos y libertades que el Estado debe limitarse a garantizar, a proteger, ¿no? Esto está también en la base de muchas teorías contractualistas. ¿Qué pasa? Que según esta perspectiva, el Estado, como se limita simplemente a garantizar los derechos y libertades de los individuos, no se centra en la posibilidad o en garantizar la posibilidad de que estos individuos participen de una manera autónoma, independiente y activa en la vida pública del Estado en el que viven, ¿no? Esta es la cuestión. La crítica que podemos hacer fundamentalmente, o al menos la que yo hago, a esta concepción liberal de la ciudadanía, que parte de esa concepción negativa de la libertad, es que defiende una concepción de la ciudadanía pasiva. Esta es la cuestión. La perspectiva republicana se va a enfrentar a esta tesis. Es conocida ya la definición que hizo Petit, ¿no?, de la libertad desde una perspectiva republicana, que la definió a partir del concepto de no dominación. Esto se explica muy bien, lo dice el propio Petit, lo ha dicho también Domènech en algunas de sus conferencias, a partir de la relación que existe, ¿no?, entre el amo y el esclavo, ¿no? Imaginemos que tú, por ejemplo, Carlos, eres mi amo y yo soy tu esclavo, pero tú eres un amo extremadamente bondadoso y permisivo, ¿no? Que me dejas hacer lo que quieras, sufragas mis vicios, me dejas irme de fiesta, viajar, es decir, parece que efectivamente, en la medida en que tú no interfieres en mis asuntos, me permites, y aquí está la clave, me permites, me dejas ser libre porque me dejas hacer todo lo que quiera, todo cuanto quiera. Si algo me caracteriza sin duda es la bondad, Emilio, ya lo sabes. Siempre me acuerdo de ti y de Colinas cuando se habla sobre estos temas por una conversación que tuvimos en Mazarelos hace ya bastante tiempo. Por aquella yo era un estalinista loco y bastante reacio a discursos basados en la libertad. De hecho decía que era un concepto totalmente sustituible por el concepto de igualdad. Me acuerdo que Colinas me respondiera con una analogía, y era que imaginase que todas y cada una de las personas estuviesen encadenadas a una farola. Estaríamos hablando de una completa y absoluta igualdad, efectivamente, pero también resulta evidente que no habría libertad. Entonces me preguntó si para mí resultaba aceptable esa situación. Recuerdo esa conversación perfectamente. Eran buenos tiempos discutiendo en Mazarelos. ¿Y qué hacíamos allí? Pues enfrentar distintas concepciones acerca de los mismos términos, si lo recuerdas, ¿no?
enfrentar discursos, relatos. Y la renta básica pues es algo fundamental en esta disputa y enfrentamiento de discursos y relatos, ¿no? Es fruto de comprender la libertad como algo indisociable de la propiedad. Si tú no tienes las condiciones que te permiten vivir dignamente, pensar de forma autónoma, el no tener miedo a quedarte sin trabajo, etc., pues no eres libre. Así, esta medida, la renta básica, pues lo que busca es, como bien dicen los autores que he citado pues, al principio de mis intervenciones, pues lo que se busca es universalizar la propiedad, ¿no? Tal y como pues, los grandes pensadores de la familia republicano-democrática buscaban. Domenech, en su obra, que se ha reeditado recientemente en ACAD, El eclipse de la fraternidad, yo recomiendo, pues cita a Efialtes y a Pericles, ¿no? Como el primer ejemplo de intento de extender, de universalizar la propiedad, pues como condición necesaria para la libertad y para la propia democracia. Él nos habla en uno de los capítulos de esta obra del mistón, ¿no? Que es el salario que se proponía pagar a los cargos públicos para que el pueblo pobre pudiese acceder a la vida pública pues, libremente y sin ataduras. Mucho tiempo después, pues en plena Revolución Francesa, Robespierre defendió que el más fundamental de los derechos era precisamente el derecho a la existencia, es decir, el de tener un sustento, una base material garantizada para poder ser libre. Y era precisamente este derecho a la existencia el que garantizaba todos los demás. Yo repito, sé que soy pesado, pero con las citas y hacer siempre referencia a los mismos autores, pero bueno, quiero dejar claro que yo aquí no digo nada que no se haya dicho, soy un humilde discípulo en la distancia, si se puede decir así, para verlo todo esto, todo este análisis histórico desde una perspectiva más profunda y más académica. Yo, repito, recomiendo acudir al libro de Domenech, que se ha reeditado pues, hace poco en ACAL, y la verdad es que yo cuando leí, tú bien lo sabes, Carlos, me voló la cabeza. A mí me lo recomendaron nuestros amigos Iván y Robert, a los que aprovecho para mandar un saludo. Era un momento convulso políticamente, ¿no? Y claro, yo encontré respuestas ahí y al menos, sobre todo, una nueva forma de comprender esos conceptos que yo creo que deben disputarse, ¿no? Como repito, como es el de la libertad y como es el de la propiedad y la relación entre ambos. Sí, de hecho, perdona que te corte, pero es que esto tiene unas implicaciones serias en el mercado de trabajo. Cuando se instauró el salario mínimo interprofesional, por ejemplo, muchos liberales pusieron el grito en el cielo diciendo que esto, al suponer una mayor rigidez de los salarios a la baja, derivaría en un aumento de los costes de producción, lo que en última instancia supondría un mayor desempleo. Pero es que claro, es que esto se basa también mucho en aplicar análisis de competencia perfecta a un mercado, si es que se le puede llamar mercado, tan particular como es el del trabajo. Pero es que es evidente que el trabajo no es una mercancía como otra cualquiera. No ya solo porque en este caso sean los productores quienes ejercen de demandantes, al contrario que con otro tipo de mercancías, sino porque existen unos costes de búsqueda para los trabajadores. Aunque pueda encontrar una empresa que me pague más por el trabajo que yo estoy realizando actualmente, esto supone descargarte apps de empleo, hablar con familiares o conocidos, o anotarte en servicios de empleo, los cuales suponen pues realmente unos costes. Y si las empresas los tienen en cuenta, estas fricciones, que se les llama en economía, esto les permite establecer un salario por debajo del equilibrio, porque yo no voy a estar dispuesto a asumir estos costes por cobrar un euro más. Entonces, a donde quiero llegar es que si esto ya pasa en un análisis de competencia perfecta, cuanto más si levantamos la vista de los libros de economía, donde estos mercados no se dan. Concretamente, en el mercado de trabajo vemos monopsonio, derivado de la falta de poder sindical de los trabajadores y que dota a las empresas de un mayor poder de mercado. Es por eso por lo que creo que la renta básica universal tiene mucho que aportar a este tema. Sí, bueno, con respecto a esto último que comentas, yo creo que la concepción republicana de la libertad, que es la que estamos defendiendo aquí para abordar o para justificar una medida como la renta básica, pues nos permite analizar multitud de escenarios, como puede ser el de la precariedad laboral.
Si un trabajador no tiene su base material garantizada, en situaciones de exclusión se va a ver obligado a aceptar pues, trabajos en condiciones precarias. Y como todos sabemos, pues, las condiciones laborales han empeorado notablemente desde la última crisis. Aquí se nos plantea el siguiente dilema, ¿no? ¿Es libre el trabajador de aceptar un trabajo en condiciones indignas en un contexto de crisis y de precariedad como el que estamos describiendo? Nadie le obliga, dirán algunos. Si no lo coge él, lo van a coger los miles o millones que tiene detrás en la cola del paro, dirán otros, los mismos probablemente. Lo que un republicano dirá es que ese trabajador no es libre, porque vive en un contexto material en el que depende de la venta de su fuerza de trabajo por un salario que no lo va a sacar de la pobreza. Y claro, aquí estamos viviendo una situación en que la categoría de trabajador pobre, tristemente, no nos es desconocida. Entonces, ¿qué permite una medida como la renta básica? Permite al trabajador ganar poder de negociación frente al que es su empleador. Puede rechazar un trabajo miserable sin miedo a perder su sustento, porque hay algo detrás que le va a permitir vivir dignamente. Es libre desde una óptica republicana porque tiene su base material garantizada, pero es que además es autónomo para pensar y decidir políticamente. No va a votar en contra de sus intereses, por ejemplo, por miedo, ¿no? Siguiendo ese desafortunado refrán de más vale malo conocido que bueno por conocer. Entonces se abre así la puerta a un debate político pues, más sano y más objetivo. A mí se me vino ahora a la mente pues, lo que proponía Habermas, ¿no? De las condiciones ideales de diálogo, ¿no? Que hacen posible una democracia deliberativa. Pues la renta básica puede considerarse pues, un medio para garantizar dichas condiciones, ¿no? La principal objeción que se le presenta a este respecto a una medida como el de la renta básica es que el individuo va a seguir dominado, pero por el Estado, que es el que le va a dar el pan, ¿no? El que le va a garantizar el sustento. A esto podemos responder pues, diciendo que el ciudadano pues, tiene la posibilidad de participar en las decisiones del Estado, porque es soberano, no un mero súbdito, algo que ya apuntaba Rousseau, ¿no? La del ciudadano no como mero súbdito, sino también como soberano. Y además tiene la posibilidad de participar en la vida pública en las mismas condiciones que cualquier otro ciudadano, gracias a que todos ellos son libres, ya que se ha universalizado la propiedad que permite que efectivamente sean libres y que vivan en un estado verdaderamente democrático. Entonces la renta básica para mí tiene algo, o abre al menos la posibilidad de un debate importante, que es que los que los defienden de esta perspectiva permite y sirve para garantizar pues, unas condiciones de participación libre y autónoma en la vida pública. Efectivamente. De hecho, yo creo que aquí es donde está el debate, si queremos hablar seriamente de esto, y no como una suerte de paguita, como dicen los ANCAPs. Pero es que ya no solo a nivel laboral, ¿no? Esto supondría una mejora en diversos ámbitos, porque, claro, libertad negativa, pero ¿de qué le vale a una mujer maltratada la libertad negativa, por ejemplo? Sí, con respecto a lo que comentas, pues yo pienso, y así lo defienden pues muchos de los autores que han trabajado pues a la hora de justificar la renta básica, que esta contribuye también a la emancipación de la mujer, pues porque, por ejemplo, les permitiría, en el contexto en el que vivimos, emanciparse materialmente de sus parejas. Permite también abordar cuestiones que desde posiciones liberales pues, se han defendido a partir de un argumento de libre elección, como puede ser pues, la prostitución o el tema de la gestación subrogada. Estos temas, como muchas otras de las discusiones políticas, pues no son más, pienso yo, que un enfrentamiento entre distintas concepciones de la libertad. ¿Quién alquilaría mayoritariamente su vientre? Aquellas personas, aquellas mujeres que tienen una vida boyante o aquellas que necesitan asegurarse de su sustento porque viven en una situación de exclusión. ¿Es entonces una decisión verdaderamente libre? Esta es la pregunta clave que yo creo que hay que hacerse. Dependiendo de la respuesta, nos vamos a enmarcar en una u otra concepción de la libertad. Si afirmamos que esta decisión no es libre, vamos a estar ligando la libertad a la existencia material, yendo en contra de esta supuesta libre elección aséptica que olvida el contexto que rodea al individuo, a las condiciones que rodean
al individuo y que determinan o condicionan su elección. Entonces volvemos a lo mismo. Libertad y propiedad son conceptos fundamentales que desde la tradición republicana y que la renta básica, como medida acorde a los presupuestos de esta tradición, disputan a la tradición liberal, ¿no? Si desde los sectores progresistas no se da la batalla en estos términos, insisto, va a ser difícil pues, construir un discurso ganador. Y yo aquí soy muy fan de Liria, ya lo sabes bien. ¿Por qué regalarle los autores, dice Liria, a nuestros contrarios, ¿no? Reivindicando a Locke, a Rousseau, a Kant, etc. Pues lo mismo con los conceptos y con los términos. ¿Por qué regalarle los conceptos y los términos clave que permiten articular un discurso emancipatorio a la tradición opuesta? Y insisto, estos conceptos, en el caso que nos ocupa, de la renta básica, son libertad y propiedad. Hay que disputar. Es que una de las grandes concesiones que se le ha hecho a la derecha, además de la bandera, ha sido el adjetivo de liberal, como si se tratara de un juego de suma cero y no de un trade-off como todo en economía. Libertad, igualdad, fraternidad y unidad. El gran olvidado de la Revolución Francesa de la que antes hablabas. Pero es que volviendo al tema que nos ocupa, sea hablando de la renta básica universal o del salario mínimo interprofesional, el debate se suele centrar mucho en los costes de producción para los empresarios. Pero claro, es que por muy bajos que sean los costes de producción, si los trabajadores no disponen de ingresos, evidentemente no podrán consumir. Si el consumo cae, caerá también la demanda efectiva. Y si cae la demanda efectiva, ¿qué incentivos van a tener las empresas para producir? Yo creo que aquí pues das en uno de los clavos, ¿no? Otra de las cuestiones que la renta básica pone sobre la mesa es que permite abrir nuevas discusiones acerca de la llamada nueva revolución industrial y cómo esta afecta al trabajo. Son muchos los que coinciden en que el pleno empleo está lejos de ser una realidad. Esto ya lo dijeron autores como Rifkin, ¿no? En su famosa obra El fin del trabajo, que tanta polémica suscitó, o el propio Keynes, ¿no? Advirtiendo que el desarrollo tecnológico industrial y la continua mecanización del trabajo pues iba a llevar a reducir la jornada laboral. No ha sido así, pero, insisto, muchos coinciden en que el avance industrial y tecnológico que estamos viviendo requiere de nuevas formas de analizar el mercado laboral. Esto no significa que el 100% de los trabajos vayan a ser sustituidos por máquinas, ¿no? Pero sí es algo a tener en cuenta porque nos obliga a pensar pues más allá de una mera racionalidad instrumental. Y insisto, hay debates que se están abriendo y en esos debates la renta básica es un punto que muchos están teniendo en cuenta. Es que de hecho se suele argumentar que en la revolución industrial se llevó a cabo una serie de descubrimientos de nuevos empleos que en términos netos no solo compensaron, sino que aumentaron en relación al empleo anterior. Pero claro, yo no sé hasta qué punto esto es traducible a la situación actual, cuando, yo qué sé, el puto Machine Learning permite predecir el cáncer con un margen de error mucho menor que cualquier médico. Se piensa que los oficios que peligran son únicamente los precarios. Y esto no es del todo cierto. De hecho, de los pocos que se podrían salvar son los vuestros, los profesores. Y claro, como bien sabes, a media USC la puedes sustituir por un PowerPoint que vaya pasando diapositivas cada intervalo de tiempo y que responda a preguntas frecuentes. PowerPoint ha hecho mucho daño, bien lo sabes. Con respecto a lo que comentas, caben dos posibilidades. O bien la mecanización se utiliza para continuar aumentando el capital de unos pocos, o bien se utiliza para lograr la emancipación de todas las capas de la sociedad. Y esto pasa por una redistribución de los beneficios que esta revolución produce, ¿no? Y para esto la renta básica puede ser una medida fundamental. A partir de aquí, ya volviéndonos un poco locos, en el buen sentido del término, ya podríamos entrar en debates sobre la posibilidad de una sociedad en donde los ciudadanos, teniendo sus condiciones de existencia material garantizada, se pudiesen dedicar su tiempo
al trabajo autotélico, ¿no? A la contemplación, a la investigación, o como apunta Van Parijs, que es uno de los principales defensores desde el principio de la renta básica, a hacer surf. ¿Por qué no? Tiene el famoso artículo de por qué deberíamos alimentar a un surfista, que es una polémica con Rawls que yo recomiendo, pues, a que recomiendo echar un vistazo. Este quizás es el punto que espera el liberal arquetípico, ¿no? Capitalismo a forro y trabajo duro, que dice Miguel Anxo Bastos. Este es el espíritu protestante del que hablaba Weber. Bueno, yo te hablé del surfista de Van Parijs, ¿no? En la intervención anterior, pues porque me sirve para introducir una de las principales críticas a las que se enfrenta la renta básica desde distintas organizaciones políticas o mismo desde una de las críticas que hace el conjunto de la población, ¿no? Que es que si se da una renta básica se va a fomentar que las personas sean ociosas, vagas y perezosas, ¿no? La pregunta que nos debemos hacer a este respecto es si toda la gente va a dejar de trabajar porque mensualmente recibe una cantidad de dinero que le permite subsistir dignamente. ¿Va a suceder esto? ¿O lo que va a buscar es complementar dicha renta buscando un trabajo mejor, formándose para permitir lograr mejores puestos de trabajo, o simplemente utilizando la renta básica como un colchón que le permitirá optar o buscar un puesto de trabajo más acorde con su cualificación? Según muchos defensores de la renta básica, son precisamente los subsidios condicionados que existen hoy en día los que fomentan esa ociosidad, ¿no? O los que desincentivan la búsqueda activa de empleo, si queremos utilizar palabras más complejas. Porque se corren el riesgo estos subsidios de convertirse en lo que se llama una poverty trap, una trampa de la pobreza, ¿no? Porque son un tipo de subsidios que se acabarían perdiendo pues una vez el individuo se reincorpore al mercado laboral. Sin hablar de cómo apunta Raventós de la estigmatización que implica el recibir la paguita, ¿no? Como se suele decir peyorativamente. Es decir, estos individuos sufren un estigma por parte del resto de la sociedad. Claro, es que ahí está el punto. Una persona puede vivir... es que da casi hasta vergüenza decirlo, pero vamos a suponer que una persona pueda vivir efectivamente de un subsidio por desempleo y que por tanto no le sea rentable trabajar, porque ambos ingresos son excluyentes. Pero vamos a ser serios. ¿Quién quiere ganar 500 euros al mes pudiendo ganar 1.500? ¿Por qué entonces tú o yo renunciamos al coste de oportunidad que suponen unos ingresos derivados de un trabajo precario por estar estudiando? Pues porque un mayor nivel de estudios se correlaciona positivamente con un salario mayor. Unos estudios de los que, por cierto, se va a beneficiar el mercado y que ninguna empresa ha pagado. Porque nuestros estudios los pagan nuestros padres, el Estado a través de becas, o nosotros mismos, porque trabajamos y nos lo pagamos nosotros mismos. Pero no el mercado. Es lo que se llama una externalidad positiva en economía. Una renta básica universal no tiene por qué desincentivar el empleo. Al contrario, lo complementa e incluso lo incentiva. Además de que supone una simplificación y por lo tanto un abaratamiento de todas las transferencias que concede actualmente el Estado. Yo voy a poner el ejemplo de Finlandia, ¿no? Y del experimento que ellos hicieron con respecto a la renta básica y que arroja datos que yo creo que son interesantes. No activó la empleabilidad entre aquellos ciudadanos que la recibieron, pero tampoco la redujo. Pero sin embargo, en todas las encuestas que se realizaron, se llegó a la conclusión de que mejoró su situación material, aumentó su seguridad y su bienestar, ¿no? Esto es lo que se recogieron en las encuestas realizadas una vez concluido el experimento y durante la realización de dicho experimento sobre la renta básica. Entonces, yo creo que son datos a tener en cuenta. Sí, de hecho decía el propio Van Parijs, creo, que los resultados habían llegado en el mejor momento para dar a los defensores de la renta básica universal una mayor evidencia empírica. Efectivamente. Porque ¿qué es la renta básica? La renta básica es un ingreso incondicional. Es decir, es un ingreso que todos los ciudadanos del Estado reciben. Y al ser incondicional no está sujeta al nivel de renta, al sexo, a la religión, a la ideología, etc. Sí, Amancio Ortega también recibiría una renta básica, porque es ciudadano del Estado español, pero evidentemente su contribución para sufragarla va a ser mucho mayor que la del resto. Yo creo que esta medida, pues hoy en día está en la picota, debido a la pandemia del coronavirus que estamos sufriendo y la crisis económica que va a venir.
esta va a obligar a tomar medidas que pueden ir en dos direcciones. O bien son medidas que aprietan a los más, o bien los protegen en un periodo de vulnerabilidad. La renta básica, desde una perspectiva republicana, que es la que hemos defendido aquí, además permite, como ya he dicho, disputar el pensamiento hegemónico con respecto a conceptos como propiedad y libertad. Y además permite ofrecer soluciones, como ya hemos dicho, pues a la progresiva mecanización del trabajo y abrir el debate de que trabajo no siempre se identifica con empleo, ¿no? Y aquí vuelvo a Vamparis. ¿Qué pasa? Que el surfista de Malibú no trabaja. O las amas de casa, por ejemplo. Mismamente la crianza. Un chaval cuando termina sus estudios y entra en el mercado laboral será capital humano del que se beneficie la empresa que lo contrate. Pero claro, ¿quién paga a los padres que producieron Tengo un hematoma dentro, no puedo. ese capital? Exacto, bueno, debemos tener en cuenta que el mundo está cambiando, ¿no? Está progresando y necesitamos nuevas respuestas pues, para los desafíos que están por venir. Uno de ellos, como ya hemos dicho, es el alto desempleo y la mecanización constante del trabajo. Pero también lo es el poder garantizar a los ciudadanos una vida digna. Yo, que en última instancia soy un amante de la libertad de los antiguos, ¿no? Como diría Constant, esto es, pues es lo que más me interesa, el poder garantizar a los ciudadanos el participar libremente, autónomamente de las decisiones que rigen la comunidad y la sociedad en la que viven. Muchas gracias, Emilio. Espero verte pronto. Muchísimas gracias a ti por la invitación. No he dicho nada que no se haya dicho ya, pero espero que haya servido a modo de resumen e invita a la gente a profundizar a partir de los autores mencionados. Hay multitud de debates en la red, artículos, revistas, monográficos dedicados a este tema, etc. Entonces, animo a los seguidores de Pareto Eficiente a que profundicen en este tema y espero haber servido de ayuda. Ya sabes que la 6 no se para, pero confío en recuperar pronto esas conversaciones de mazarelos. Apertas fraternais e vémonos. Pues hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado y si es así, pues... suscribiros y eso. Hostia. Bueno, pues nada, creo que me voy a ir a mi habitación, que te calles, coño. Que... esto ha sido mucho sociabilizar y... necesito tomarme un tranquimacín. Jota. Hola. ¿Qué haces ahí? ¿Quieres ser famoso?